La vida está llena de miedos. ¿Sabes cuál es la mejor arma de Satanás para destruir a una persona? Es el miedo. Satanás es el padre de la mentira. Es el ladrón que vino a matar, hurtar y destruir. Y su arma preferida es el miedo. El miedo es una fuerza poderosa. Puede paralizarte. Puede hacerte retroceder. Puede impedirte avanzar. El enemigo puede utilizar a un amigo, un familiar, o a la persona más importante de nuestra vida para desanimarte o hasta destruirte. Imagina a un león acechando a su presa. El león ruge para aterrorizar a su presa. El rugido del león es tan poderoso que puede paralizar a la presa. Satanás es como ese león rugiendo a nuestra mente diciéndonos: no somos lo suficientemente buenos. Que no podemos lograrlo. Que estamos condenados al fracaso. Que nadie te ama y que no eres valioso para nadie. Que tus sueños y metas nunca llegarán a cumplirse. Y su rugido puede paralizarnos. Pero no tenemos que dejar que el miedo nos domine. Podemos derrotar al miedo. ¿Cómo? Confiando en Dios. Dios es nuestra fortaleza, nuestra protección, Dios es nuestra esperanza. Cuando confiamos en Dios, el miedo no tiene poder sobre nosotros. Podemos avanzar con confianza, alcanzar nuestros sueños. Podemos vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Así que no dejes que el miedo te detenga. Confía en Dios y avanza. Tú puedes vencer el miedo. Desde que somos niños, tenemos miedo a cosas que no entendemos. La oscuridad nos parece llena de monstruos, y los ruidos extraños nos ponen los pelos de punta. Pero cuando encendimos la luz, nos damos cuenta de que eran solo imaginaciones. De adultos, nuestros miedos son más complejos. Nos preocupa el dinero, la enfermedad, la muerte y la soledad. Estos miedos nos persiguen como sombras, acechando en la oscuridad. Pero la palabra de Dios nos trae esperanza. En Cristo, encontramos una luz que disipa todas las sombras. Nos da paz en medio de la ansiedad y compañía en la soledad. Y aunque los miedos siguen existiendo, pero podemos confiar en Dios, que tiene el control. En Él, encontramos fortaleza en nuestras debilidades y significado en la incertidumbre. La palabra de Dios nos redime de nuestros miedos. La palabra de Dios es una historia de redención. Nos cuenta cómo Jesús superó el temor a la muerte, a la oscuridad y a la soledad, aun siendo Dios también fue un hombre y sintió lo mismo que nosotros sentimos. En Cristo, podemos superar nuestros miedos y vivir con confianza y esperanza. Él nos guía desde la oscuridad infantil hasta la luz de la adultez. Aquí te presento 4 enseñanzas de Jesús para superar el miedo. La victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. El pecado y la muerte son 2 de los mayores enemigos de la humanidad. El pecado nos separa de Dios y nos lleva a la muerte espiritual. La muerte, por su parte, es el fin de la vida física y nos separa de todo lo que conocemos y amamos. Pero en Cristo, estos 2 enemigos han sido derrotados. Al morir en la cruz y resucitar de entre los muertos, Cristo venció a la muerte e hizo posible el perdón de los pecados. El pecado. El pecado es la desobediencia a la voluntad de Dios. Cuando pecamos, nos separamos de Dios y de su amor. El pecado nos lleva a la muerte espiritual, que es la separación de Dios. En la Biblia, el pecado se describe como un aguijón que nos hiere y nos mata. En 1 Corintios 15 versos 56 y 57, Pablo dice: el pecado produce la muerte, y existe porque hay una ley. Pero gracias a Dios, podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda dejar tu like si este video es de bendición para tu vida y tu familia. También deja tu petición de oración en los comentarios para que juntos como una comunidad oremos por cada uno de ustedes. Dios les bendiga. El pecado es como un aguijón que nos hiere y nos hace sufrir. Nos lleva a hacer cosas que sabemos que están mal, y nos separa de Dios. Pero la muerte de Cristo en la cruz venció el poder del pecado. Cuando creemos en Cristo, somos perdonados de nuestros pecados y somos liberados de su poder. La muerte es el fin de la vida física. Es la separación del cuerpo y del alma. En la Biblia, la muerte se describe como un enemigo que nos ataca. En Romanos 6 verso 23, Pablo dice: la paga del pecado es la muerte.
La muerte es como un enemigo que nos ataca. Nos lleva a la separación de todo lo que conocemos y amamos. Pero la resurrección de Cristo de entre los muertos venció a la muerte. La muerte ya no tiene poder sobre los que creen en Cristo. Ahora tenemos una maravillosa esperanza, la vida eterna, aunque nuestro cuerpo físico debe morir un día, en Cristo encontramos esa maravillosa promesa, de vivir una vida eterna junto con Él. En esa vida ya no tendremos necesidades ni sufrimientos, ya no habrá llanto ni tristeza porque estaremos iluminados por la poderosa presencia de Dios en nuestra vida eterna. La victoria de Cristo. La muerte de Cristo en la cruz y su resurrección de entre los muertos son la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte. Esta victoria nos da esperanza y nos da la fuerza para vencer el pecado y la muerte en nuestras propias vidas. El poder de Dios. Si Dios puede vencer a la muerte, puede conquistar cualquier cosa. Desde los poderes y autoridades de este mundo hasta nuestros propios miedos. Cuando confiamos en Cristo, podemos estar seguros de que Él nos dará la victoria sobre todo lo que nos enfrentemos. La promesa de Dios de llevarnos sanos y salvos. En Cristo, Dios nos ha prometido llevarnos sanos y salvos a través de cualquier prueba o batalla de esta vida. El amor de Dios. Dios nos ama incondicionalmente. Nos ama no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Somos preciosos y valiosos a sus ojos. En Isaías 43 verso 1, Dios dice, no temáis, porque yo os he redimido, te he llamado por tu nombre, eres mío. Estas palabras nos recuerdan que somos propiedad de Dios. Él nos ha comprado con su sangre, y nos ama con un amor eterno. El poder de Dios. Dios es todopoderoso. Él puede hacer cualquier cosa. Si Dios nos ha prometido llevarnos sanos y salvos, podemos estar seguros de que lo hará. En Isaías 43, verso 4, Dios dice, porque eres precioso a mis ojos, y honrado, y te amo. Estas palabras nos recuerdan que somos valiosos a los ojos de Dios. Él nos ama con un amor que es más fuerte que cualquier cosa que el mundo pueda darnos. La promesa de Dios de llevarnos sanos y salvos nos da poder para vivir una vida libre de temor. No tenemos que temer a nada, porque Dios está con nosotros. Cuando enfrentamos pruebas o batallas, podemos confiar en que Dios nos ayudará a superarlas. Podemos confiar en que Él nos protegerá y nos guiará a la seguridad. La armadura de Dios contra el miedo. El miedo es una emoción humana natural. Todos experimentamos miedo. El miedo puede ser causado por una variedad de cosas, como el peligro físico, el rechazo social o la incertidumbre. En Cristo, tenemos la armadura y las armas para luchar contra nuestros miedos a diario. El apóstol Pablo describe la vida cristiana en términos de una batalla en la que Dios nos equipa para enfrentar a nuestros enemigos. Cuando nos vestimos con la armadura de Dios, estamos armados con la verdad del Evangelio. El Evangelio nos dice que somos amados por Dios, que somos perdonados por nuestros pecados y que tenemos una vida eterna con Él. Esta verdad nos da el poder para superar el miedo. Nos recuerda que no estamos solos y que Dios está con nosotros. Equipados con la palabra de Dios. La palabra de Dios también es una poderosa arma contra el miedo. La Biblia nos enseña acerca de la bondad y la soberanía de Dios. Nos recuerda que Dios es más grande que cualquier cosa que podamos enfrentar. Cuando meditamos en la palabra de Dios, nuestra fe se fortalece y nuestro miedo se desvanece. Una vida de fe. Una vida de fe es una vida de confianza en que Dios un día finalmente destruirá todo el mal en este mundo. Esta fe es verdaderamente un gran regalo. Agárrense a ella y peleen la buena batalla hasta el final. Cuando enfrentamos nuestros miedos, podemos recordar que en Cristo, ya somos victoriosos. Podemos confiar en que Dios nos dará la fuerza para superar cualquier desafío. Peleen la buena batalla hasta el final. La oración como arma contra el miedo. El miedo es una emoción humana natural. Todos experimentamos miedo de vez en cuando. El miedo puede ser causado por una variedad de cosas, como el peligro físico, el rechazo social o la incertidumbre. En Cristo, podemos orar con confianza por la fuerza y la resistencia que necesitamos, sabiendo que Cristo intercede por nosotros. La oración de Pablo por la iglesia colosenses. El apóstol Pablo ora para que la iglesia de Colosas sea fortalecida para soportar esta vida. Esta hermosa oración es una que podemos orar con confianza,
ya sea por nosotros mismos o por los demás, debido a la salvación que Cristo provee. Por el gran poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas, y podrán soportar con paciencia todas las dificultades. Así, con gran alegría, darán gracias a Dios, el Padre. Porque Él nos ha preparado para que recibamos, en su reino de luz, la herencia que Él ha prometido a su pueblo elegido. Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos, y nos llevó al reino de su amado Hijo, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Cristo intercede por nosotros. Hasta que Cristo regrese, continuaremos luchando contra nuestros miedos. Continuaremos luchando contra nuestro pecado. Sin embargo, Cristo promete interceder constantemente por nosotros ante Dios y ayudarnos en tiempos de necesidad. El libro de Hebreos nos dice que Cristo sufrió todos los sufrimientos terrenales que experimentamos. Se enfrentó a todos los miedos y tentaciones a los que nos enfrentamos, pero siempre ganó. Por lo tanto, Jesús sabe lo difíciles que son esos temores, pero también promete interceder por nosotros y nunca apartarse de nuestro lado. Porque Él ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Así que podemos decir con confianza, el Señor es mi ayudador, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Una oración para vencer el miedo. Señor Jesús, te agradezco por tu amor y tu poder. Sé que tú me has redimido y que me has dado la victoria sobre el pecado y la muerte. En este momento, estoy luchando con el miedo. Te pido que me des la fuerza y la resistencia que necesito para superar este miedo. Intercede por mí ante el Padre y ayúdame a vencer este obstáculo. Sé que estás conmigo y que nunca me dejarás ni me desampararás. En el nombre de Jesús, amén. Recuerda dejar tu like si este video es de bendición para tu vida y tu familia. También deja tu petición de oración en los comentarios para que juntos como una comunidad de fe oremos por cada uno de ustedes. Dios les bendiga.